Petro y el sueño de la Gran Colombia, una propuesta que revive el legado bolivariano y agita el tablero regional. En un hecho que ha captado la atención del país y ha desatado un intenso debate nacional e internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió con una declaración que pocos anticipaban y que muchos consideran audaz: revivir la Gran Colombia. Esta propuesta, formulada durante un evento en Soledad, Atlántico, no fue simplemente una mención nostálgica al pasado glorioso del libertador Simón Bolívar. Se trató de una afirmación firme, revestida de simbolismo histórico y proyectada hacia el futuro, que refleja una visión geopolítica ambiciosa y un intento por reconfigurar la integración regional en América Latina. Una intervención que fue mucho más allá de la reforma laboral. El contexto inmediato de la declaración fue una jornada de socialización de la consulta popular impulsada por el gobierno para respaldar su reforma laboral. En medio de este escenario, Petro tomó un giro discursivo inesperado y se lanzó a una profunda reflexión histórica sobre los fracasos de la unidad latinoamericana, los intereses externos que intervinieron en su desmembramiento y la necesidad, según sus palabras, de retomar el camino de Bolívar. Durante más de una hora, el presidente entretejió referencias a episodios poco explorados del siglo XIX con una narrativa que apuntaba a cuestionar no solo la historia oficial, sino también las estructuras actuales de poder político y económico en el continente. No fue un discurso improvisado, fue una construcción cuidadosamente armada, con un trasfondo ideológico claro y con un objetivo mayor: sembrar la idea de una nueva integración regional basada en los principios del bolivarianismo. La Gran Colombia, una herida histórica aún abierta. Para entender el peso de esta propuesta, es necesario remontarse al contexto original de la Gran Colombia. Fundada en 1819 y disuelta apenas 12 años después, en 1831, esta república estuvo integrada por los territorios de lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Fue el proyecto político más ambicioso de Simón Bolívar, quien soñaba con una América Latina unida que pudiera resistir la influencia y dominación de las grandes potencias del norte global. Sin embargo, desde su nacimiento, la Gran Colombia estuvo marcada por profundas tensiones internas, diferencias ideológicas entre centralistas y federalistas, luchas caudillistas, ambiciones regionales y una falta de infraestructura institucional que impidió sostener la cohesión de tan vasto territorio. A ello se sumaron los intereses coloniales y, posteriormente, los del naciente imperialismo estadounidense, que vieron con recelo cualquier intento de unidad política en el continente. Petro: la Gran Colombia no está muerta, solo está dormida. En su intervención, Gustavo Petro propuso reactivar este viejo sueño, no como una restauración literal de la república extinta, sino como una confederación moderna que reúna a las naciones que una vez compartieron ese proyecto. Este presidente quiere que volvamos a revivir la Gran Colombia, dijo sin ambigüedad, desatando tanto aplausos como críticas. Según Petro, la historia demuestra que varios intentos posteriores de unir a América Latina fracasaron, pero esto no debería verse como un obstáculo, sino como una motivación. No pudo ninguna generación liberal hacerlo durante un siglo. Lo intentaron pero los aplastaron, afirmó, evocando reuniones como la de Bocas del Toro en 1885, donde líderes latinoamericanos de tendencia liberal buscaron articular un frente común para retomar la idea de unidad continental. En este punto, Petro hizo una narración que pocos colombianos conocen. Recordó que figuras como Catarino Garza, un revolucionario mexicano, y Rafael Uribe Uribe, un líder liberal colombiano, participaron o promovieron encuentros en esa región, entonces parte de Colombia, con el fin de resistir la influencia estadounidense y buscar la reincorporación de Panamá a una república liberal unificada. Los mataron a todos, dijo el mandatario, refiriéndose al fracaso de esa intentona y a la posterior presencia de un acorazado estadounidense que selló la separación de Panamá y su vinculación al proyecto del Canal Interoceánico. Una propuesta geopolítica o un llamado simbólico. Aunque las palabras de Petro fueron contundentes, aún no está claro si existe un proyecto político concreto para avanzar hacia una confederación regional. Lo que sí es evidente es su intención de empezar a mover piezas a nivel diplomático, cultural y social. Voy a escribir cartas a los presidentes de Venezuela, Ecuador y Panamá. También a sus oposiciones, para que esto no se quede en una decisión entre gobiernos, sino que involucre a los pueblos, a los indígenas, a las organizaciones sociales, a los jóvenes, afirmó Petro. Su visión apunta a una construcción desde abajo, basada en el tejido social más que en los tratados institucionales. De hecho, Petro propuso un nuevo nombre para este posible proyecto: la Gran Confederación Gran Colombiana.
No se trataría, en sus palabras, de reeditar las instituciones del siglo XIX, sino de reimaginar un modelo de integración que responda a los desafíos del siglo XXI, la desigualdad, el cambio climático, la dependencia económica, la migración, la soberanía alimentaria y la autodeterminación tecnológica. Simón Bolívar como brújula ideológica. A lo largo de su discurso, Petro volvió constantemente a la figura de Simón Bolívar, no solo como símbolo histórico, sino como guía política. Para él, el sueño del libertador no ha muerto, solo ha sido traicionado o abandonado. El presidente contrastó a Bolívar con otros personajes históricos como Francisco de Paula Santander o el general Juan José Flores, a quienes acusó de haber debilitado el proyecto original. Se equivocaron, dijo Petro en un tono más pedagógico que acusador, como quien invita a reconsiderar los rumbos tomados por la historia para corregirlos en el presente. Santa Marta, el eje simbólico del nuevo sueño. Una de las ideas más llamativas del discurso fue la de convertir a Santa Marta, ciudad donde falleció Bolívar, en el epicentro simbólico de este nuevo intento de integración. Petro habló de unir el Mediterráneo con el Caribe a través de Santa Marta, uniendo culturas, proyectos, pueblos. En su visión, el proyecto debe tener un componente territorial y social que priorice el bienestar colectivo. Propuso, por ejemplo, garantizar agua potable para toda la ciudad, no como una obra aislada, sino como un emblema de que los recursos deben estar en manos del pueblo. Que el agua potable para Santa Marta sea símbolo de poder popular, señaló. Reacciones, entre el fervor bolivariano y el escepticismo político. Como era de esperarse, la propuesta generó una tormenta de opiniones. En redes sociales algunos calificaron la idea como delirante, impráctica o populista. Otros, en cambio, la interpretaron como un intento legítimo de repensar el futuro regional desde una perspectiva soberana. Analistas internacionales también opinaron. Algunos observaron con inquietud el posible acercamiento entre Petro, Nicolás Maduro y Rafael Correa, figuras que han coqueteado en el pasado con modelos de integración alternativos a los dominados por Estados Unidos. Otros alertaron sobre las implicaciones geopolíticas de un proyecto que buscaría crear una alianza regional que contrarreste el modelo neoliberal y extractivista. En contraste, sectores progresistas del continente, incluidos algunos intelectuales y movimientos sociales, recibieron la propuesta con entusiasmo. La interpretan como una oportunidad para repensar la identidad latinoamericana más allá de las fronteras impuestas por el colonialismo y las élites políticas. ¿Es viable una nueva Gran Colombia? Desde el punto de vista práctico, las posibilidades de una unión política formal son muy reducidas, al menos en el corto plazo. Cada país tiene su propio sistema político, sus propios conflictos internos, sus relaciones internacionales y sus dinámicas económicas. No obstante, Petro no está proponiendo una fusión institucional inmediata, sino un proceso de acercamiento, diálogo y construcción colectiva. En este sentido, la viabilidad del proyecto depende más del compromiso político y social de los pueblos involucrados que de las estructuras formales existentes. Hay además antecedentes contemporáneos de iniciativas regionales que, aunque no alcanzaron su máxima expresión, dejaron huellas importantes: la Comunidad Andina de Naciones, la UNASUR, el ALBA, incluso el Mercosur. Todas estas experiencias demuestran que hay voluntad, pero también obstáculos considerables. ¿Por qué ahora? La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Petro lanza esta propuesta en este momento? Algunos analistas creen que se trata de una estrategia para proyectarse más allá del escenario nacional, sobre todo ahora que enfrenta crecientes críticas internas y trabas legislativas para implementar sus reformas. Otros consideran que es parte de su visión de largo plazo, una América Latina que no dependa de las potencias extranjeras para desarrollarse. En este contexto, la idea de una Gran Colombia, aunque simbólica, podría funcionar como un catalizador para movilizar sectores que se identifican con el legado de Bolívar, con los movimientos sociales y con las luchas por la soberanía regional. ¿Y tú qué piensas sobre esta propuesta del presidente Petro? ¿Es una utopía, un acto de nostalgia histórica o el primer paso hacia una nueva forma de integración latinoamericana? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre política, historia y análisis del poder en Colombia y América Latina. Nos vemos en el próximo vídeo.